Entonces comenzamos. Ejercicio 1, como les decía, es un ejercicio de funciones en el cual hay que evaluar esta función dado cierto valor para x. La función que me están dando es toda esta función grande que está aquí, y lo que me están pidiendo es calcular el valor de la función cuando el x es menos 3. ¿Ya? ¿Alguien más está entrando? Listo. Recuerden que cuando se les escribe esto en funciones y después, por ejemplo, para este ejercicio se nos está viendo f de menos 3, lo que quiere decir es que todos los x que hayan dentro de la función, en este caso esta fracción gigante que hay acá, todos los x que están ahí se tienen que cambiar por un menos 3. Eso es lo que quiere decir esta notación. Por lo tanto, f de menos 3 sería, vamos a darle bien ese menos ahí, f de menos 3 sería 1 menos 2 por ese 2x, obviamente es 2 por x, y la x yo la tengo que cambiar por un menos 3. ¿Ya? Entonces donde debería haber estado la x de la función, ahora va a haber un menos 3. Lo mismo para el menos x al cuadrado. Escribo el menos, abro paréntesis, escribo el menos 3 y lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Lo que está dentro del paréntesis corresponde a la x. Ese menos que está ahí corresponde a una resta, y este menos que está dentro del paréntesis corresponde al signo del número que me están pidiendo valor. No confundirlos ni decir, ya como hay dos voy a colocar solamente uno. Eso también está incorrecto. En el denominador tengo x más 1. El x, nuevamente como está diciendo el enunciado, es menos 3. Y voy a colocar el más 1 que viene acá del denominador de la fracción. Lo que me queda hacer ahora entonces es trabajar el numerador y trabajar el denominador para llegar a algún resultado. Hay más gente entrando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Ya. Seguimos. Entonces tendría el 1, lo voy a mantener ahí. Hago esta multiplicación primero. Menos por menos es más. Y 2 por 3 es 6. Copio el menos de la resta y elevo al cuadrado esta potencia. Menos 3 al cuadrado. Recuerden que menos 3, considerando ese signo, es lo mismo que menos 3 por menos 3. Menos por menos es más. Y 3 por 3 es 9. Por lo tanto, este resultado me va a dar más 9. Lo voy a escribir así por ahora, ¿ya? Abajo tengo menos 3 más 1. Como tengo una suma, o una resta, como quieran verlo, de números con signos distintos, este es negativo y este es positivo, yo puedo trabajar esto como una resta, decir 3 menos 1, ¿ya? El resultado es 2, pero mantengo el signo del número mayor, en este caso el 3, es el número mayor, su signo es negativo, por lo tanto lo voy a mantener aquí en el negativo, ¿ya? Eso es una forma de hacerlo. Si lo pueden hacer más rápido, mucho mejor. Acá tengo un menos más, menos por más es menos, entonces tendría que hacer lo siguiente. 1 más 6 es 7, tengo que restarle 9 ahora, y abajo tengo menos 2. Voy a continuar aquí. 7 menos 9, al igual como lo hice acá en el denominador, como es un número positivo y el otro es un número negativo, que se están restando, lo que puedo hacer es trabajarlo como una resta, restar el mayor con el menor, es decir, 9 menos 7, eso me da 2, pero conservo el signo del número mayor. El 9 es el número mayor, conservo su signo negativo, ¿ya? En el denominador tengo lo mismo, y cuando en una fracción tengo lo mismo en el numerador y lo mismo en el denominador, eso da por resultado 1. Por lo tanto, esta alternativa, la letra A, sería la correcta. Ya habíamos trabajado ejercicios de este estilo de evaluación de funciones en guías anteriores. Igual les pregunto nuevamente si es que tienen alguna duda con este tipo de ejercicio. Yo no, profe. Claro como el agua. Voy a apagar el calefactor ya. Me está dando calor. Ya, ejercicio 2. Aquí también me equivoqué como en toda la guía ya. Me faltaron unos paréntesis. Solo eso. Ejercicio 2 dice lo siguiente. El triple del sucesor de un número entero x. Eso es lo primero que yo voy a tener que traducir.
el triple, que significa multiplicar por 3. ¿Qué tengo que multiplicar por 3? El sucesor de un número entero x. Si x es el número entero, su sucesor, algebraicamente, se escribe como x más 1. El sucesor es el número entero que viene después. Estamos hablando solamente de números enteros. Por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Ya? No estamos hablando ni de fracciones, ni de decimales, ni nada. Por lo tanto, el sucesor de un número entero siempre es sumarle 1. Si hubiera dicho antecesor, ustedes tendrían que restarle 1 al x. ¿Ya? Lo siguiente que dice es no es menor ni igual. Si no es menor y tampoco es igual, tiene que ser mayor. ¿Ya? Esa es la negación. Si no es menor ni igual es este signo. Menor o igual. Si no es esto, tiene que ser mayor. Esa es la única opción que tiene. O es mayor, o es igual, o es menor. Que el doble de el cuadrado. Siempre las cosas se escriben se leen obviamente de izquierda a derecha, pero algebraicamente lo que uno hace es que lo más grande, ¿ya? Lo que abarca todo, es lo que está a la izquierda, y después nos vamos achicando según nos vaya diciendo el enunciado. Por eso cuando dice el doble, yo al tiro escribo 2 por. Cuando me dice el cuadrado, yo escribo un paréntesis y elevo al cuadrado. Y luego aquí escribo lo que me esté diciendo. Igual que el doble del cuadrado del doble de x. ¿Ya? Entonces el doble del cuadrado sería el doble del cuadrado. Ahí está escrito. ¿Y de qué cosa? Del doble de x. ¿Cómo se escribe el doble de x? 2 por x. ¿Ya? Y ahí está. Entonces me dicen, es equivalente a, y yo empiezo a buscar dentro de mis alternativas a cuál corresponda. ¿Ya? En este caso sería la A, ¿sí? El triple del sucesor de un número entero es mayor que el doble del cuadrado del doble de x. ¿Ya? Y como les digo, para poder hacer este tipo de ejercicios, si se dan cuenta, aquí no tengo que calcular nada. Es como que no hay mucha técnica matemática en esto, simplemente saber traducir lenguaje cotidiano a lenguaje algebraico. Y para poder hacer eso, nosotros tenemos que leer de izquierda a derecha, ¿ya? Y lo que esté primero es lo que abarca el todo. Por ejemplo, para que se pueda explicar mejor, a ver. Déjenme... ¿Cómo lo podría explicar mejor? Aquí en la guía lo hice. Esta es la guía que lo estoy preparando con el resumen de todo. Todavía no la he terminado. Aquí. Acá, por ejemplo. No sé si están viendo esta guía ahora. ¿Cierto? No es la guía de PSU. Acá cuando uno dice el doble del cubo de un número, el doble del cubo de un número, es distinto a decir el cubo del doble de un número. Si digo el cubo primero, significa que voy a tener que escribir un paréntesis. Aquí no estoy escribiendo. Voy a tener que escribir un paréntesis y decir el cubo. ¿De qué cosa? De lo que venga a la derecha. El doble de un número. Distinto es si digo el doble. Si me dicen el doble primero, significa que tengo que multiplicar por 2. Y luego ver qué es lo que está a la derecha. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que multiplicar por 2? El cubo de un número. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, esto de acá es muy distinto a lo que está abajo. ¿Ya? Y eso depende solamente de qué es lo que me dicen primero de forma de lenguaje cotidiano. ¿Ya? Profe, profe. ¿Quién me está hablando? Yo soy Jenny. Jenny. Esa parte no entendí, no sé. ¿Esto es lo que no entendió? Sí. Ya, lo voy a volver a explicar entonces. Ya, nuevamente. Si a mí no me estuvieran dando esto, a ver. Si no me estuvieran diciendo esto, que esto viene como del ejemplo de la guía, ¿ya? Traducir este texto y este texto al lenguaje algebraico es distinto porque yo tengo que leer de izquierda a derecha. Lo que esté primero en el enunciado o en el texto es lo que abarca el todo, ¿ya?
Cuando me dicen el doble, aquí, y cuando me dicen el cubo, me están diciendo cosas distintas con las cuales yo tengo que empezar. Si me dicen el doble, yo empiezo diciendo 2 por. Eso es el doble de algo, ¿ya? Cuando me dicen el cubo, yo tengo que pensar es que voy a tener algo, no sé qué, no sé si va a ser un número, no sé si va a ser un binomio, un trinomio, no sé lo que es. Por eso coloco un paréntesis más o menos grande. Pero me dicen el cubo de eso. Entonces yo coloco algo, que no sé qué, pero el cubo, ¿ya? Si leo la primera oración, dice el doble del cubo de un número. El cubo se escribe como un exponente 3 y un número cualquiera, en álgebra, un número, nosotros siempre lo denominamos por x. Entonces yo digo que esto es x. 2 por x al cubo. En cambio la otra, como partía con el cubo, lo que venga acá a la derecha, que es esto de aquí, todo esto que va a estar aquí a la derecha de lo que dice el cubo, va a estar dentro de este paréntesis. Entonces cuando me dicen el cubo, escribo esto algebraicamente, del doble de un número, ¿ya? El doble de un número. Y si te fijas, lo que está arriba con lo que está abajo es totalmente distinto, a pesar de que las palabras que se ocuparon fueron las mismas, pero no se ocuparon en el mismo orden. Acá dice el doble del cubo de un número y acá dice el cubo del doble de un número. Si te fijas, acá se cambió esto para acá. Ese fue el único cambio. El doble pasó como a segundo plano y aquí el cubo pasó a primer plano. Que eso cambie ya me cambia todo lo que es el lenguaje algebraico. Porque yo tengo que considerar lo que se dice primero como un todo, ¿ya? No sé si ahora quedó claro o derechamente no entendiste nada. Gracias. Esto es súper difícil de explicar en verdad, el lenguaje algebraico. Pero ojalá con tanto ejercicio ya se manejen un poquito. Voy a pasar al 3. Dice lo siguiente. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas con respecto al siguiente sistema de ecuaciones? ¿Ya? Tengo un sistema de ecuaciones que es x más y igual 3 y x menos y igual 1. Y me están dando tres afirmaciones que yo tengo que verificar su grado de veracidad. Es decir, si son verdaderas o si son falsas. Aquí me están pidiendo las verdaderas, por si acaso. Ahí sí. Verdaderas. ¿Ya? Primero dice, x más y por x menos y es igual a 3. ¿Será verdadero esto? ¿Sí o no? Tomando lo que tengo acá, que es el eje, perdón, el sistema de ecuaciones, ¿ya? Esto igual lo puedo considerar como paréntesis. Y yo puedo decir lo siguiente, la ecuación 1 y la ecuación 2 las voy a multiplicar, ¿ya? Multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la primera parte de x más y, lo que está a la izquierda, ¿ya? Y lo multiplico por lo que está a la izquierda también en la segunda ecuación, de x menos y. Y ahora multiplico los dos términos, en este caso, que están a la derecha de la igualdad, el 3 y el 1. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, porque como son igualdades, no hay ningún problema en multiplicar lo mismo a la izquierda y multiplicar lo mismo a la derecha. Recuerden que, por ejemplo, a ver, quizás lo puedo explicar mejor de otra forma. ¿Alguien está entrando de un momento? El Tomás, llegando atrasado. Lo voy a explicar de otra forma para que se entienda mejor. Quizás aquí estoy omitiendo algunos pasos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la primera ecuación, x más y, ¿ya? Igual 3. Y voy a multiplicar por uno de estos dos términos. El x menos y o el 1, como quieran, ¿ya? En mi caso voy a multiplicar por x menos y. Entonces, al hacer esto de forma normal, como ustedes lo harían, dirían, ya, x más y por x menos y es igual a 3 por x menos y, ¿ya? Multipliqué lo mismo a la izquierda y multipliqué lo mismo a la derecha. ¿Eso se puede hacer? Sí. Mientras lo esté haciendo en ambos lados de la igualdad, está correcto. Pero lo que voy a hacer ahora es ocupar la igualdad 2, que me dice que el x menos y es igual a 1. Por lo tanto, este, que está aquí, yo lo voy a cambiar ahora por un 1. Y me va a quedar x más y por x menos y igual a 3 por 1. Y 3 por 1 es 3. Por lo tanto, ¿estoy confirmando la primera afirmación? Sí. X más y por x menos y me da 3. Lo compruebo con esta igualdad de aquí.
Entonces esta está correcta, ¿ya? Creo que ahí no me salté ningún paso, pero igual voy a preguntar si es que hay algo que no se entendió de este procedimiento. Profe, Dígame. yo lo que hacía es cambiar entre paréntesis x más y por el 3 y el x menos y por el 1. Entonces multiplicaba el 3 por 1 me iba a dar 3, igual a 3. ¿Se puede hacer de esa forma o tiene que ser de la Ah, forma que ya. explico? Sí, también. Buena. Creo que me lo contaste el otro día cuando me preguntaste. Sí. Lo que me dice el IBES, se lo voy a explicar ahora. Profe, ¿por qué lo borró? Eh, Va a estar en el video, pero no sé si puedo volver atrás. A ver. No, girar a la derecha. ¿Dónde se ve? Ah. Creo que no puedo volver atrás. ¿Ya? Ya, no se preocupe. Pero va a estar en el video que voy a subir a YouTube, ¿ya? Ya. En todo caso, lo que voy a explicar ahora va a ser sobre el mismo ejercicio, así que quizás te conviene más entenderlo con este. Lo que me dice el IBES es lo siguiente. Ya, ni siquiera ocupó esto el IBES. El IBES hizo lo siguiente. Dijo, ya, en la afirmación me están diciendo multiplico el x más y por el x menos y y tengo que verificar si eso es 3. Yo sé que el x más y es 3, entonces ese paréntesis va a ser 3. Ahí sí. Va a ser 3. Ahora multiplico por x menos y. Según la segunda igualdad, x menos y es 1. Ahí. 1. ¿Por qué se me seleccionó eso? Ah, súper bien. Ahora sí. X más y es 3, que es ese primer paréntesis, lo tengo que multiplicar por x menos y. El x menos y es 1. Y yo tengo que verificar que eso sea 3. 3 por 1 es 3. Y 3 es igual a 3, por lo tanto estaría correcto. ¿Ya? Lo que tomó el IBES fue la primera igualdad, es decir, x más y es 3, por lo tanto lo voy a reemplazar acá. X menos y es 1, por lo tanto lo voy a reemplazar acá. Y verifico que la multiplicación, que es esta, me dé la igualdad que me están pidiendo acá. 3 por 1 es 3 y 3 es igual a 3, sí, por lo tanto la afirmación es correcta. ¿Ya? Eso también es un buen procedimiento, de hecho mucho más simple del que hice yo. ¿Dudas con esta primera afirmación antes de pasar a la segunda? ¿No? No, profe. No, Ya. profe. Voy a borrar nuevamente. Recuerden que esto va a estar en el video en el canal de YouTube. ¿Ya? Y borro porque necesito espacio, ¿ya? Solamente por eso. Para verificar las otras dos afirmaciones, voy a tener que hacer uso de los métodos de resolución de los sistemas de ecuaciones, ¿ya? En este caso voy a sumar la ecuación 1 con la ecuación 2, las voy a sumar, ¿ya? Recuerden que siempre como que nosotros sumamos esta columna y esta columna hacia abajo, ¿ya? Como estoy sumando tengo que decir x más x me da 2x, y más menos y, esto se escribe así, y más menos y, igual a 3 más 1, 4. Este más menos de acá se me transforma en un negativo, y como tengo más y menos y, es el mismo valor pero con signo opuesto, se van a restar y van a sumar 0, ¿ya? O se van a cancelar, como quieran decirlo. Entonces tendría que 2x es igual a 4. ¿Ya? Eso lo hice aparte de la afirmación, ¿se cumple? Sí. Por lo tanto, también la segunda afirmación es correcta. ¿Ya? Y para verificar la otra, la 3, lo que voy a hacer no es sumar las igualdades, es decir, 1 con 2, sino que las voy a restar. ¿Ya? X menos x, al igual que lo que ocurría acá, tendría x menos x. Ahora veo lo segundo, y menos, este menos va por la resta que estoy haciendo de operación, menos el menos y de abajo, ¿ya? Y acá tendría 3 menos 1, esos dos. X menos x se van a cancelar, ¿ya? Eso va a ser 0. En el caso de las y voy a tener que ocupar la regla de signos acá
menos por menos es más, y más y es 2y, y eso va a ser igual a 2. ¿Se cumple la tercera afirmación? Sí, también se cumple. Por lo tanto, la alternativa correcta sería 1, 2 y 3. ¿Alguien está hablando? No sé quién fue. ¿No? Ya. ¿Dudas con alguno de estos conceptos? ¿Cómo No, se profe. llama eso? Lo que hizo, profe. ¿Cómo? Lo de sumar, esa definición de sumar, después luego restar. Ya. Lo que pasa es que tú puedes hacer lo que quieras con los sistemas de ecuaciones. Puedes sumarlos, multiplicarlos, restarlos, lo que quieras. ¿Ya? Ya que son igualdades, en verdad estás haciendo... Es como lo que expliqué yo, en lo que hice yo, no lo que hiciste tú, para la primera afirmación. ¿Ya? En ese caso yo multipliqué las igualdades. También las puedo sumar, también las puedo restar, también las puedo dividir si quiero. ¿Ya? No me acuerdo cómo se llama este método de reducción. ¿Ya? Recuerden que en los sistemas de ecuaciones teníamos varios métodos, el de sustitución, de reducción, Kramer, no me acuerdo qué otro más, no me acuerdo por el nombre, como que lo sé hacer, no. ¿Ya? Pero nosotros vimos como 5 en primero medio. Entonces ahí ustedes pueden elegir, en verdad, cuál quieran ocupar para resolver sistemas de ecuaciones. Pero este ejercicio no está pidiendo resolver el sistema de ecuaciones, sino que verificar algunas afirmaciones. Y en este caso, por ejemplo, ocupar el método de reducción es más cómodo para poder llegar a estas dos afirmaciones, que es la 2 y la 3. ¿Ya? El método de reducción indica que tengo que igualar el coeficiente de alguna de las variables. ¿Ya? El coeficiente, recuerden que es el número que está a la izquierda del factor literal. En este caso tengo puros 1, acá hay un 1, un 1, un 1 y un 1. ¿Ya? Y la idea del método de reducción es eliminar una de las variables, ya sea sumándolas o ya sea restándolas. Por lo tanto, aquí, si yo sumo, voy a eliminar una variable porque hay el y y el y, ambos con el mismo coeficiente que es 1, tienen signo distinto. Entonces, al sumarlas, se cancelan. ¿Ya? Y eso es lo que estoy haciendo. Voy a sumar en la primera igualdad, x más y, la voy a sumar con la segunda, que es x menos y. ¿Ya? Siempre colocar paréntesis por si acaso. Y a la izquierda también voy a sumar 3 más 1. Entonces, al eliminar este paréntesis, como son puros signos positivos a la izquierda de los paréntesis, yo puedo eliminarlo sin problema. Y me queda lo siguiente. ¿Ya? Y menos y, estos se van a cancelar. Y me quedaría x más x, que es 2x igual 4. ¿Ya? Ahí estoy sumando las igualdades. Si yo las quiero restar, en este caso, tengo que hacer lo mismo. Colocar la primera parte, o la parte izquierda de la igualdad, ¿ya? X menos y. La resto con la parte izquierda de la segunda igualdad, es x menos y. Y a la derecha coloco la resta de los dos números, en este caso. 3 menos 1, 2. Aquí va a ocurrir algo distinto, que como hay un signo negativo, todos los signos que están dentro del paréntesis cambian. Entonces ese x que está positivo va a ser negativo y ese y que está negativa va a ser positiva. Ahora se me cancelan las x. ¿Ya? Fíjate que la reducción, como te dije en un comienzo, o les dije a todos en verdad, la reducción el objetivo que tiene es eliminar una variable. Acá eliminé la variable y sumando, y acá eliminé la variable x restando. ¿Ya? Eso es todo. Entonces aquí ocupé el método de reducción para poder llegar a esta afirmación. ¿Algo hice mal aquí? Ah, sí, este era positivo. Perdón. Y más y me da 2y entonces. Y esto sería igual a 2. Y ahí llegué a las dos afirmaciones, que es la afirmación 2 y la afirmación 3, ocupando el método de reducción, sumando y restando. ¿Ya? Obviamente, yo creo que para ustedes hubiera sido mucho más sencillo que les pidieran calcular las variables, ¿ya? Es decir, resolver el sistema. Pero no siempre se pide resolver el sistema. Sobre todo si le están dando afirmaciones. La llave mala.
Sobre todo si le están pidiendo verificar la veracidad de las afirmaciones. Eso siempre lleva a una habilidad de análisis, perdón, ¿ya? Y como les dije la semana pasada, las habilidades de análisis son mucho mayores o de mayor dificultad que la habilidad de calcular. Entonces, por eso uno siente que este tipo de ejercicio como que cuesta más entenderlo. Vamos a pasar al 4. ¿Alguien más está entrando? Ya. Acá tengo también evaluación de funciones como el ejercicio 1. Y dice lo siguiente: si f y g son dos funciones reales, tal que f de p, en este caso no se da el x dentro del paréntesis, sino que un p, ¿ya? Funciona de la misma forma, da lo mismo la letra que sea. F de p es p al cuadrado más 3p, y g de p, la función g en p, es igual a 3p menos p cuadrado. Entonces el valor de f de menos 3 más g de menos 1 es. Entonces voy a tener que calcular cuánto es f de menos 3, cuánto es g de menos 1, y luego sumarlas, ¿ya? Sumar ambos resultados. En el caso de la primera función tengo que considerar esta parte de acá, y todas las p cambiarlas por un menos 3, que es lo que me está indicando este número de acá. Entonces escribo primero el menos 3, acá siempre lo escriben en paréntesis si es que se está elevando alguna potencia, ¿ya? Sobre todo si es negativo. Menos 3 al cuadrado más 3 por, y acá pueden colocar el paréntesis o no si quieren, pero tienen que colocar el signo negativo porque acá en la función se está indicando que tiene que ser menos 3, ¿ya? Por lo tanto sería 3 por menos 3. Entonces traduje, o traducí, no sé cómo se dice, p cuadrado más 3p, todas las p las cambié por un menos 3. En el caso de la segunda función, que es g de p, me están diciendo que todas las p las cambie por un menos 1. 3 por p, que me está diciendo que es la primera parte de la función, en este caso va a ser 3 por menos 1, menos, abro el paréntesis, ¿ya? Porque hay una potencia, y escribo dentro del paréntesis el menos 1 y lo elevo al cuadrado, ¿ya? Ojo con ese menos, se lo he dicho toda la guía, ese menos se suele confundir y se deja afuera, pero dentro no colocan el menos, creyendo que ese menos de la resta hace alusión al negativo del 1, no es así, ¿ya? Vamos a continuar resolviendo entonces cada uno. Menos 3 al cuadrado es 9, positivo. Todos los números que estén elevados al cuadrado siempre van a dar un número positivo, por si acaso, ¿ya? Y acá la segunda parte tengo que considerar la regla de signos. Positivo por negativo es negativo, y 3 por 3 es 9. Por lo tanto, el resultado de esta operación, o de esta función, es 9 menos 9, que es 0. En el caso de g, vamos a hacer lo mismo. 3 por menos 1, positivo por negativo, esto da negativo. 3 por 1 es 3. Anoto el menos de la resta, ¿ya? Y resuelvo esta potencia. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. Siempre da un número positivo si está elevado al cuadrado. Entonces el resultado sería 1. Y menos 3 menos 1 es como si estuvieran sumando, pero de forma negativa. Va a dar menos 4. Lo que me están pidiendo es calcular la suma de estas dos funciones evaluadas. Entonces voy a tener que sumar estos dos resultados. 0 más menos 4. Ese más menos se transforma en un menos. Y 0 menos 4 es menos 4. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? No, profe. Tiene solamente una dificultad agregada, que No. son dos funciones, ¿ya? Y tienen que sumarla. Acá en el caso del 1 era solamente una función y calcular, nada más, ¿ya? Esa es la única dificultad agregada. Pasamos al 5, entonces. El 5 dice lo siguiente: sea menos 2,8 un punto, ¿ya? Que pertenece a la recta de ecuación tanto. Y me están preguntando por el valor de m. Cuando ustedes le dan una ecuación de la recta, como es esta que está acá, y les dicen que hay un punto que pertenece, ustedes tienen que recordar siempre que ese punto tiene coordenadas x y. Significa que
Si ese punto está en esta ecuación, entonces ese x y ese y yo los puedo reemplazar acá, ¿ya? Si no pertenece el punto a la recta no puedo hacer eso, pero como pertenece lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, reemplazando con x igual menos 2 y con y igual 8, que son las coordenadas del punto de acá, voy a tomar esta ecuación de la recta que está aquí, voy a reemplazar x y voy a reemplazar y, y ahí me va a quedar solamente una incógnita, que es la m, y la voy a despejar para poder calcularla. El y, como aparece acá a la izquierda, es 8. Esto es igual a x menos 2, el x es menos 2, y tengo que volver a restarle el 2. Y abajo, en el denominador, tengo m. Como quiero despejar m para poder saber su valor, que es lo que me estaba pidiendo el ejercicio, como está dividiendo acá, yo lo voy a pasar a la izquierda multiplicando. Entonces me va a quedar 8 por m igual a menos 2 menos 2. Esto lo puedo resolver ahora, obviamente. Menos 2, eso es menos 4. Y tendría lo siguiente. 8 por m igual a menos 4. El m no está despejado todavía porque hay un factor acá, un producto de un número entero que es 8. Y lo que quiero hacer con ese 8 es pasarlo a la derecha para poder dejar el m a la izquierda despejado. Como está multiplicando el 8, va a pasar a la derecha dividiendo. Y esto quedaría así. M igual a menos 4 dividido en 8. Ojo con que cuando lleguemos acá, nosotros miramos la alternativa creyendo que llegamos al resultado y no aparece, ¿ya? Pero hay que verificar si es que esa fracción, como me dio una fracción, hay que verificar si se puede simplificar, ¿ya? En este caso el 4 y el 8 son ambos múltiplos de 4. Por lo tanto, lo que se puede hacer para simplificar es mal color, verde, es dividir por 4 arriba y dividir por 4 abajo. Recuerden que esa es la definición de simplificación: dividir por el mismo número en el numerador y en el denominador, y que se obtenga obviamente números enteros. Si no se obtienen números enteros no tiene sentido simplificar. Menos 4 dividido en 4, eso va a ser menos 1, y 8 dividido en 4 es 2. Y ahí sí tengo la fracción simplificada y también obtengo una de las alternativas. Hincapié, ojo con esto, porque cuando llegamos a la solución a veces uno mira la alternativa y dice no llegué, lo hice mal. Y en verdad lo han hecho bien todo el rato, solamente que no simplificaron. ¿Alguna consulta con este ejercicio? Profe, Bien. para comprobar el ejercicio había que cambiar el m por un medio, menos un medio. Para comprobar el ejercicio, no, para comprobar el ejercicio tendréis que hacer mucho trabajo más. Pero lo que sí podrías hacer es que si lo hiciste, en verdad volver para comprobar es como gastar tiempo nomás, ¿ya? No te sirve mucho como comprobación. Pero lo que sí podrías hacer es tomar esta igualdad, reemplazar los tres valores, es decir, el x por menos 2, el y por 8 y el m por menos un medio, y ver que lo que está a la izquierda sea igual a lo que está en la derecha, ¿ya? Yo digo que es un trabajo perdido porque en verdad tú empezaste con la ecuación y llegaste a un resultado. Entonces volver a reemplazar en la misma ecuación con tres valores distintos ya sería como trabajo perdido nomás. Si fuera más largo el ejercicio o si tuvieras que sacar más variables, ahí te creo que volver a la ecuación te pueda servir como comprobación, ¿ya? Pero no es el caso. En todo caso no te estoy diciendo que no lo hagas, puedes hacerlo, pero vas a estar perdiendo tiempo. ¿Hay alguna duda con este ejercicio, chiquillos? ¿Chiquillas? No, profe. ¿No? ¿Todo ok? ¿Recordaban eso del punto? Yo sí. Poco. Recuerden que todas las ecuaciones lineales de este estilo, donde tengo una x y una y y cualquier otra cosa, son rectas en el plano cartesiano, ¿ya? Son así. Puede ser eso, una recta en el plano cartesiano, x, y, y eso, esa recta que está ahí, puede corresponder
a esa ecuación. Y cuando les dicen que el menos 2,8 pertenece a la recta, significa que este punto de acá, que es el menos 2,8, está formando parte de la recta. Y como está formando parte de la recta, ustedes pueden reemplazar esa x coordenada y esa y coordenada dentro de la ecuación. Si ustedes tienen otro punto por acá, por ejemplo, no pueden reemplazar esa x coordenada y esa y coordenada, porque no está en la ecuación, pues no está en la recta, ¿ya? En todo caso, nunca se les va a pedir eso porque obviamente es imposible. Pasemos al 6. En el 6 también tengo un sistema de ecuaciones, que es este que está acá. 3x menos my igual 9. Nx igual a... Perdón, nx más 4y igual a 11. Como que a simple vista no parece un sistema de ecuaciones porque un sistema de ecuaciones requiere dos variables y dos ecuaciones. Y acá tengo cuatro variables, que son x, y, m y n. Pero lo que me están preguntando es lo siguiente. ¿Qué valor debe tener m y n, respectivamente, es decir, en ese orden, para que la solución del sistema sea x igual menos 1 e y igual 3? Entonces aquí me están diciendo cuánto tiene que valer x y cuánto tiene que valer y, ¿ya? Entonces, tomamos el sistema de ecuaciones n de x más 4y igual 11. Y lo que vamos a hacer es reemplazar todas las x por menos 1 y todas las y por menos 3. Perdón, por 3. ¿Ya? Me quedaría lo siguiente. Profesor, ¿se puede apurar? ¿Se puede qué? ¿Quién habló? Profe, disculpe que mi hermana se metió en mi teléfono. Ah, Perdón. ya. 3 por el x por el enunciado vale menos 1. Menos m, el m lo desconozco, es lo que tengo que calcular. Y el y vale 3. Igual a 9. Abajo también voy a reemplazar, espérenme un momentito. No, hazle para allá, hazle para allá. Ya, perdón que los perritos estaban medio estresados. La segunda ecuación, nx, el n lo desconozco, el x sí lo conozco, es menos 1. Por lo tanto voy a tener n por menos 1 más 4 por y. Y el y yo sé que vale 3. Esto va a ser igual a 11. Ya. Hasta ahora es algo bastante confuso porque está todo desordenado, pero lo vamos a ordenar un poquito. 3 por menos 1. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, parece. Mati. Silencia tu micrófono, por favor, o te lo silencio yo. Gracias. 3 por menos 1 sería menos 3. Acá lo voy a ordenar, voy a colocar el número primero y después la letra. ¿Ya? Menos 3m igual 9. Acá lo mismo. N por menos 1, voy a colocar simplemente menos n. Más 4 por 3, que es 12, igual a 11. Entonces, si se fijan, voy a tener una ecuación para calcular m y otra ecuación para calcular n. Y voy a tener que resolver ambas ecuaciones. Voy a separar un poquito aquí. Tomando la primera, que es menos 3 menos 3m igual 9, voy a despejar m, ¿ya? Es decir, primero, este menos 3 que está a la izquierda lo voy a pasar a la derecha. Como está acá negativo, va a pasar a la derecha positivo y va a quedar así. 3m igual a 9 más 3. Voy a continuar aquí, perdón el desorden, pero ustedes ya me conocen. Menos 3m igual a 9 más 3, que es 12. Este menos 3 que está por acá lo voy a pasar dividiendo porque se está multiplicando en la izquierda. Entonces tendría m igual a 12 dividido menos 3. Hago esta división. 12 dividido en 3 es 4. Y positivo con negativo me va a dar negativo. Por lo tanto, el m va a ser menos 4. Ya ahora tengo que calcular el valor de n.
Para calcular el valor de n voy a tomar esta segunda igualdad de acá, que dice lo siguiente, menos n más 12 igual 11. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar el 12, la positiva acá, a la derecha, cambiando su signo. Tendría lo siguiente, 11 menos 12. Eso me va a dar menos 1. ¿Ya? Y acá tengo signo negativo a la izquierda y signo negativo a la derecha. Puedo multiplicar por menos 1 o simplemente cancelar los signos. Entonces, el resultado de esto sería n igual 1. Respectivamente, en el orden m y n, los resultados serían menos 4. ¿Quién está? Silenciar. Ahí la silencié. Profe, no se escucha nada. Ahí la silencié. Entonces, vuelta a la pregunta para saber cómo responder esto. Como me dice respectivamente, tengo que ordenar mis resultados. Primero m, porque fue la que apareció primero, y después n, porque fue la que apareció en segundo lugar. El resultado sería m menos 4 y el valor de n, que es 1. Voy a mis alternativas entonces y busco cuáles son las soluciones en ese orden. Menos 4 y 1 sería la alternativa A. ¿Ya? Aquí no tuve que resolver un sistema de ecuaciones, tuve que resolver dos ecuaciones por separado. ¿Ya? Pero al igual que en el 5, ¿ya? Hay que tener ojo con lo que me están entregando. Si me dicen que el x igual a menos 1 y el y es igual a 3, yo lo puedo reemplazar en ambas ecuaciones, porque es un sistema. ¿Ya? El sistema indica que tengo que buscar un valor para x y un valor para y que sirva en ambas. ¿Ya? Por lo tanto, eso fue lo que hice, simplemente lo reemplacé. Y bueno, luego son ecuaciones lineales normales que han trabajado desde básica, así que no sé si tienen problema con esto, desde aquí en adelante. Desde aquí para allá y todo lo que está abajo. ¿Alguna duda con eso? No. No, profe. ¿Y con lo anterior? No, está bien. ¿Todo ok? Alguien habló en el chat. Ya. Número 7 entonces. Este es un ejercicio también de análisis, por lo tanto también es un poquito más complicado que los anteriores. Y dice lo siguiente. Si x es un número entero positivo, eso es lo primero que nosotros tenemos que leer y comenzar a entender. Perdón que haga las líneas así, pero es que en verdad con esta pantalla, tableta digital, es bastante difícil hacer líneas rectas. Si x es un número entero positivo, entonces, ¿cuáles son los valores de x posibles? Puede ser el 1, ¿ya? El 2, el 3, el 4, y así, en adelante. No puede ser el 0 porque el 0 no es positivo ni negativo, ¿ya? Ojo con eso. Tal que, y aquí me están dando una desigualdad, que me dicen que el x cuadrado tiene que ser un número estrictamente menor que 9. ¿Ya? No puede ser 9, si fuera 9 debería menor o igual, y no es el caso. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Ya? Me dice, el máximo valor que podría tener x es 4. Voy a considerar esta afirmación y voy a simplemente reemplazar. Si el x fuera 4, tendría 4 al cuadrado menor que 9. 4 al cuadrado me da 16. ¿Ya? Y 16 es menor que 9. Por ningún caso esto es menor que 9. Por lo tanto, esto es falso. ¿Ya? 16 es imposible que sea menor que 9. La primera afirmación, entonces, falsa. Segunda afirmación dice, el mínimo valor que podría tener x es 1. Como estábamos viendo, los valores que puede tener x empiezan desde el 1 y continúan hasta cierto valor que todavía no he determinado, no he calculado el máximo de esto. Pero me están diciendo, el mínimo podría ser x igual a 1. Si se cumple con 1, entonces estamos bien, porque es el menor valor posible para x. 1 al cuadrado es 1, y 1 es menor que 9. Claramente sí. Por lo tanto, esto sería verdadero. ¿Cómo sé que es el mínimo? Sé que es el mínimo por la primera oración que aparecía en el enunciado, que me decía si x es un número entero positivo. Y por eso yo les dije que había que ver, o comprender, mejor dicho,
¿qué es lo que nos decía esta primera oración? Lo que nos decía esa primera oración es que los valores de x posibles parten desde el 1 y de ahí son solamente consecutivos. El 1, el 2, el 3, el 4, ta, 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 ta. No sé hasta dónde voy a llegar, ¿ya? Porque no sé derechamente cuál es el máximo. No me han pedido calcularlo, por lo tanto no lo he calculado, ¿ya? La segunda es verdadera, producto de lo que hicimos acá, ¿ya? Y de lo que sabía sobre los valores posibles de x. El 3 dice, un valor posible de x es 3. Vamos a ver. Si fuera posible significa que cumple la desigualdad, ¿ya? Entonces vamos a tomar x igual a 3. La desigualdad dice, toma el x, elévalo al cuadrado y eso tiene que ser menor que 9. 3 al cuadrado es 9. Y 9 es menor que 9. Malo. No es igual. 9 no es menor que 9. 9 es igual a 9. Por lo tanto, esto está malo, ¿ya? También sería falso. Entonces, la única Es la afirmación B. que es correcta acá es la 2, que sería la alternativa B. También es un ejercicio de análisis, un poquito más simple, claramente, que lo otro que hemos trabajado, pero sigue siendo análisis, ¿ya? Hay mucha gente, aunque no lo crean, que cuando ven esto, lo dice correcto. Y de hecho estaba dentro de las más respondidas también en la prueba que hicieron ese año con esta pregunta. Un distractor que varios consideraron verdadero. Recuerden que hay tres opciones, ¿ya? Entre dos números solamente se pueden dar tres cosas. Que sea mayor, que sea menor o que sea igual. No hay más opciones, ¿ya? Entonces el 9 con el 9 no pueden ser menores si ya cumplen que son iguales, ¿ya? Eso es imposible. Ya, ejercicio 8, entonces. ¿Ya? Me dicen si x es distinto de 0. ¿Por qué me están diciendo esto, profe? Porque hay algunos denominadores que son x, ¿ya? Aquí en este caso y en este caso el denominador es x. Y en matemáticas no podemos dividir por 0. Por lo tanto, por eso colocan esa restricción. ¿Les va a servir para el ejercicio? No. Solamente es una formalidad. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a x menos x elevado a menos 1? ¿Ya? Tengo que buscar cuál de estas 5 expresiones algebraicas es equivalente a esta de acá. Y para poder hacer eso, simplemente tengo que tomar la que me están dando en la pregunta y trabajarla algebraicamente para llegar a alguna de ellas. Con el x no voy a hacer nada, simplemente lo voy a mantener. Pero con el x elevado a menos 1 sí puedo hacer algo. Porque cuando tengo exponentes negativos, yo los puedo transformar a positivos si es que la base la invierto. En este caso, si considero el x como base, lo puedo considerar como x dividido en 1 también, ¿ya? Le voy a agregar el paréntesis dado que ahora lo dejé como fracción. Entonces si invierto esto, me va a quedar 1 dividido en x y eso va a estar elevado ahora a 1. Elevado a 1 es lo mismo que no escribirlo. Entonces esto lo puedo dejar simplemente como x menos 1 dividido en x. Veo mis alternativas, me doy cuenta de que ninguna se parece a esto que está acá, por lo tanto sigo trabajando. ¿Qué es lo que puedo hacer con dos números que se están restando y que uno sea una fracción? Puedo escribir ambos como fracción y restar fracciones, ¿ya? En este caso son fracciones algebraicas. Para poder restar fracciones lo que tengo que hacer es mantener el denominador. O igualarlo, perdón, mejor dicho, perdón. Igualar el denominador. En este caso el denominador es 1 y en este caso el denominador es x. El 1 por cuánto lo puedo multiplicar para que sea igual a este denominador. La pregunta es, 1 por qué término va a ser igual a x. Por x, ¿ya? X. Por x. 1 por x es x. Por lo tanto, esta fracción de acá, de la izquierda, la voy a amplificar por x, ¿ya? Este es mi método que estoy ocupando ahora, ¿ya? Si ustedes quieren multiplicar cruzado y hacer la carita feliz, también les va a servir, ¿ya? Aunque sean algebraicos, también les va a servir. Entonces ahora tendría lo siguiente. X por x, que es x al cuadrado, dividido en x,
menos 1 dividido en x. Ahora tengo el mismo denominador, por lo tanto puedo mantener ese denominador y hacer las operaciones entre los numeradores, que sería x cuadrado menos 1. Vuelvo a ver las alternativas y me doy cuenta que la alternativa D fue a la cual llegué acá con este trabajo algebraico, ¿ya? ¿Hay alguna otra forma de hacerlo? Sí. La otra forma de hacerlo sería tomar lo que está acá y llegar a lo que me están dando en la pregunta. Van a perder más tiempo, mucho más tiempo, ¿ya? Porque van a tener que ir probando con 5 alternativas y probablemente se enreden más tratando, por ejemplo, de llevar el 0 a esto. Se van a estar craneando para ver si es que el 0 puede llegar a 0 o no, cuando en verdad lo único que tienen que hacer es tomar la expresión que les están dando y trabajarla algebraicamente, ¿ya? Y eso es todo. Si ustedes quisieran haber hecho el método de la carita feliz, habrían tenido que hacer lo siguiente. Lo voy a colocar aquí. En ese caso no estaría esta amplificación de acá, ¿ya? Y lo que ustedes habrían hecho es lo siguiente: multiplicar x por x, que sería este cruce de acá. Esa multiplicación me estaría dando x por x, x cuadrado. Escribo el menos, multiplico 1 por 1, eso me da 1. Y en el denominador tengo que colocar la multiplicación de los dos denominadores. Ahí está la carita feliz, ¿ya? 1 por x, x. Y obtengo lo mismo que obtuve con el método de amplificar fracciones, ¿ya? Por eso insisto en que ustedes deben ser capaces de elegir, según su comodidad o su expertise, cuál es el método que van a utilizar para sumar y restar fracciones. Siempre les van a aparecer, incluso fuera del eje de números, ¿ya? Aquí estamos trabajando el eje de álgebra y estamos ocupando materia de fracciones, ¿ya? Así que ojo con eso, no solamente van a aparecer ahí. Ejercicio 9, este es facilito, ¿ya? No sé si hay dudas con el octavo, por favor, si me lo dicen antes de pasar. Que a veces se me olvida preguntar. No, profe. Ya. El ejercicio 9 es facilito, lo único que me están pidiendo es identificar cuáles son las igualdades que son verdaderas, ¿ya? Es decir, tengo que verificar que lo que esté en la izquierda sea igual a lo que esté en la derecha, en los tres casos, ¿ya? En la primera tengo 5x por menos x por menos x y tengo que verificar que eso me dé menos 5x al cubo, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer con lo que está en la izquierda es multiplicar los signos. Este 5 tiene signo positivo y voy a trabajar la regla de signo. Entonces, positivo por negativo me da negativo y negativo por negativo me da positivo. Es decir, el resultado de esto va a ser un número positivo. Multiplico ahora los números, los coeficientes. 5 por, recuerden que acá si no hay número es porque hay un 1, entonces estoy multiplicando 5 por 1, 5, y 5 por 1 nuevamente, 5. Las letras, en este caso que son las x, voy a tener que considerarlas como potencias de igual base. ¿Y qué hago con los exponentes? Los exponentes, como aquí no hay ninguno escrito, son 1, 1 y 1. Entonces, voy a tener que hacer lo siguiente. Mantengo la base, sumo los tres exponentes. 1 más 1 más 1, 3. Eso es igual a menos 5x al cubo ¿Lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha? No. No. ¿Qué es lo que tiene distinto? El signo. Por lo tanto, esta afirmación, la 1, es falsa, ¿ya? De hecho, no aparecía solo 1 ahí. Segunda afirmación. Vamos a hacer esta ahora. Menos 4x por 3x cuadrado. Tengo que verificar que esto sea igual a menos 12x al cubo. Ya hago el mismo trabajo de arriba, ¿ya? Recordar que si alguna letra no tiene exponente es porque su exponente es 1. Se lo voy a anotar aquí para recordarlo, ¿ya? Su exponente es 1. Entonces, primero, los signos. Tengo el menos 4 y el 3. Este es negativo, el del 3 es positivo.
regla de signos dice negativo por positivo me da negativo. ¿Ya? Ahí ya vi los signos. Ahora veo los números. Sin considerar signos porque ya los vi. 4 por 3, 12. Ahí ya vi los números. Me quedan solamente las letras. Y tengo que multiplicar x elevado a 1 por x al cuadrado. Eso es una multiplicación de potencias de igual base. Nuevamente. ¿Cuál es la base? X. Mantengo la base. ¿Qué hago con los exponentes? Los sumo. 1 más 2, 3. Lo que está en la izquierda es igual a lo que está en la derecha. Sí. Sí. Entonces la segunda afirmación es correcta. Y ahora tengo que hacer el mismo trabajo con la tercera afirmación. Voy a borrar ese 3 para que no se confunda. Menos 3y por menos x por menos 7xy igual a menos 21x cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Nuevamente trabajo todo lo que está en la izquierda haciendo el mismo procedimiento de los otros dos anteriores y tengo que verificar que ese producto sea igual a lo que está en la derecha. Primero, signos. Negativo por negativo me da positivo y positivo por negativo de este 7 que está acá me va a dar negativo. Entonces el resultado de este producto va a ser un número negativo. Luego veo los números. Recordar acá que este x, como no tiene un número, en verdad sí lo tiene, solamente que está oculto, es un 1. Al igual que este 1 del exponente que tampoco se escribe, pero ahí está. ¿Ya? Lo escribo en verde para hacer alusión de que estaban ocultos, pero ustedes tienen que anotarlo si es que lo necesitan. ¿Ya? Como ya vi los signos, ahora simplemente multiplico números. 3 por 1 es 3 y 3 por 7 es 21. ¿Ya? Veo en orden alfabético primero las X y después las Y. Voy a anotar acá, este Y también tiene exponente 1, este X también tiene exponente 1 y este Y también tiene exponente 1. Y lo que estoy multiplicando va a ser primero X elevado a 1 por X elevado a 1. Multiplicación de potencias de igual base. Mantengo la base y sumo los dos exponentes. 1 más 1 me da 2. Y ahora, como está en orden alfabético, lo que me toca es hacer la Y. Y elevado a 1 por Y elevado a 1. Mantengo la base y sumo los dos exponentes. 1 más 1 me da 2. Esto que está en la izquierda es igual a lo que está en la derecha de la igualdad. Sí. Sí. Entonces la tercera afirmación también es correcta. ¿Cuáles son correctas? Son correctas las 2 y la 3. En verdad, ¿cuáles son verdaderas? ¿Ya? La 2 y la 3. Por lo tanto, la alternativa D, solo 2 y 3, sería la alternativa correcta. ¿Ya? Pasemos entonces al último ejercicio de esta guía, ¿ya? Que también es un ejercicio de análisis. ¿Ya? Creo que el ejercicio es más difícil de entender de esta guía. Así que le vamos a dar énfasis y harto tiempo. ¿Qué es lo que me dice primero? N es un número entero, es decir, puede ser cualquier número que venga desde lo negativo, siendo menos 3, menos 2, 1, puede ser 0, 1, 2, 3 y así. ¿Ya? Lo importante es que no va a ser ninguna fracción. Y eso es bastante importante para este ejercicio. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? ¿Ya? Ese siempre es importante y por eso aparece en negrito. El 1 dice, 2 elevado a n me va a dar siempre un número entero que sea divisible por 2. Que sea divisible por 2 significa que es un múltiplo de 2, es decir, es un 2 por algo. ¿Ya? Pero no quiero meterme con este tipo de igualdades, quiero verlo solamente como un análisis. ¿Ya? Como yo sé que el n es un número entero, me voy a tener que poner en tres casos. ¿Ya? El caso en que ese n sea negativo, el caso en que el n sea igual a 0 y el caso en que el n sea mayor que 0, es decir, positivo. ¿Ya? Si el n es menor que 0, significa un número negativo, ustedes pueden tomar un número negativo cualquiera. ¿Ya? Es decir, 2 elevado a menos 1, por ejemplo. ¿Ya?
o menos 2 o menos 3, lo que quieran. Esta resolución, 2 elevado a menos 1, es igual a un medio. Y un medio no se puede dividir por 2, porque es una fracción, no es divisible, ¿ya? Recuerden que dividir es distinto a divisible. Divisible quiere decir que el resultado es un número entero. Y ustedes si dividen un medio en 2 les va a dar un cuarto. Y un cuarto no es un número entero. Por lo tanto, con eso ya sé que esta afirmación es falsa, porque no se va a cumplir para este caso. Y de hecho, para el caso en que el n es 0, es decir, 2 elevado a 0, tampoco se cumple. Porque cualquier número elevado a 0 es 1. Y el 1 no lo puedo dividir por 2. ¿Ya? Me da 0,5, un medio. Tampoco es divisible. Entonces en ninguno de estos dos casos, para este caso y para este caso, ninguno se cumple. ¿Ya? ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando el n sea mayor que 0. Aquí sí se cumple. Perdón, esto no se cumple. Aquí sí se cumple. Es el único caso en que se cumple. Pero como me están diciendo siempre, ya que en cualquier caso se vaya a cumplir, con que en un caso no se cumpla, ya es falso. ¿Ya? ¿Se entendió este análisis que hice yo? No podía empezar de nuevo. Pues sí, Sí, profe. ¿lo puede pasar de nuevo? ¿Lo puedo hacer de nuevo? Sí. ¿Sí? Ya de nuevo. Voy a volver con todo. A ver tú. Ya, como les decía al comienzo cuando leí el ejercicio, esta primera parte, solamente esto, sea n un número entero, eso es lo esencial para el ejercicio. Y de hecho es la única información que le están dando el enunciado. Solamente eso. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque eso me va a llevar a mí a pensar que hay tres casos. Por eso coloqué estos números de acá. Los números posibles para n, ¿ya? Los números posibles para n son cualquiera que sea negativo, pero que sea un número entero, menos 3, menos 5, menos 1.000.000, ¿ya? Lo que sea, pero mientras sea entero. Puede ser 0 también, o puede ser positivos que también sean enteros. Entonces acá tengo tres casos. Los que están para allá, que son los negativos. Los que están para acá, que son los positivos. Y el que está aquí, que ese es 0. Entonces hay tres casos posibles para n. Que sea negativo, que sea 0 o que sea positivo. Entonces, en este caso, para el 1, me están diciendo 2 elevado a n, esta potencia, ¿es un número entero divisible por 2? Quiere decir que se pueda dividir por 2 y que se obtenga otro número entero. ¿Ya? Eso quiere decir divisible. Por ejemplo, 4 es divisible por 2, porque si yo lo divido por 2, me da 2. Pero 5 no es divisible por 2, porque no me da un número entero. ¿Ya? Me da 2,5. Y eso no es un entero. No pertenece a z, a los números enteros. En cambio el de arriba, sí. Eso quiere decir divisible. Este es divisible, este no es divisible. Entonces, cuando me dan esta potencia 2 elevado a n, yo voy a tener que considerar los tres casos para n. Que el n sea negativo, que el n sea igual a 0 y que el n sea positivo. ¿Ya? Esos son los tres casos que tengo que considerar porque son los únicos casos posibles para n. Que sea negativo, 0 o positivo. Da lo mismo si ese n va a ser 1.000.000 positivo o si va a ser 1 positivo. ¿Ya? Porque las potencias van a, por definición, tienen propiedades para positivos, ceros o negativos. Pero no para un positivo muy grande o un positivo muy chiquitito. Da lo mismo. Si es positivo, tiene una propiedad. Por eso tengo que dividirlo en estos tres casos. Y como les decía, si para alguno de estos tres casos no se cumple, entonces la afirmación es falsa. Porque lo que me dice acá es que se tiene que cumplir siempre, no en algunos casos. Entonces, como les decía, ustedes podían analizar este primero, es decir, que fueran los negativos, y tomar un ejemplo. 2, y considero un n, porque estoy viendo esto, ¿ya? Considero un n negativo, que puede ser menos 1. Elevar a un número negativo significa invertir la base, ¿ya? Para que el exponente sea positivo. Esta es la base, 2 dividido en 1. Yo la invierto y ahora el exponente queda positivo. Eso es lo mismo que un medio. Pero ustedes no pueden dividir un medio en 2
porque eso da por resultado un cuarto, y un cuarto no pertenece a los números enteros, es lo mismo que ocurría con el 5. Por lo tanto, con esto yo ya sé que no se va a cumplir, ¿ya? ¿Cómo lo podía ver más simple? Analizando el 0. 2 elevado a 0, siendo n0, ¿ya? Cualquier número elevado a 0 da 1. Y si el 1 ustedes lo dividen por 2, obtienen un medio. Y un medio tampoco pertenece a los enteros. Para que sea divisible por 2, insisto, el resultado tiene que pertenecer a los enteros. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Solamente en el caso en que el n sea positivo, en ningún otro. Pero insisto, como me lo decía siempre, y yo ya tengo 2 casos en los cuales no se cumple, esta afirmación es falsa por todos lados, ¿ya? ¿Ahora sí? ¿O siguen con la duda? Ahora sí. ¿Qué se cambió la voz? Voy a borrar un poquito para tener más espacio, ¿ya? Solamente esta Profe. parte de aquí. Profe, si hubiera sido la afirmación número entero positivo, hubiera sido verdadera. Claro, si te hubiera dicho 2 elevado a n es un número entero divisible por 2 y acá coma. Si n es positivo, ahí sí, ahí sería correcto. Pero como me están diciendo 2 elevado a n, y yo sé que n es un entero nomás, no un entero positivo, se dan estos casos en los cuales no se cumple. Pero claro, si te hubiera dicho si n es un número entero positivo, ahí sería correcta la afirmación. Y sería correcta siempre. Pero estarías considerando solamente los números desde el 1 hacia la derecha, ¿ya? Y ahí cambia todo el ejercicio. La segunda afirmación dice, ¿dónde está mi lápiz? Ahí. 1 sobre 2 elevado a n es un número menor que 1. ¿Ya? Tengo que comprobar que esto sea así. Y nuevamente me voy a tener que colocar en los 3 casos, ¿ya? Consideremos el caso más fácil de todos, ¿ya? Si el n es 0. Si el n es 0, lo que voy a tener es 1 dividido en 2 elevado a 0, y tiene que cumplirse que sea menor que 1, ¿cierto? Que es lo que me está diciendo el ejercicio. Esta fracción es un número menor que 1. 2 elevado a 0 me da 1, por lo tanto tendría 1 dividido en 1, menor que 1. Y 1 dividido en 1 es 1. Por lo tanto voy a obtener esto. 1 menor que 1. ¿Eso es verdadero? No. No. Por lo tanto, ya sé que esto va a ser falso. Por todos lados, ¿ya? Ustedes, si quieren, pueden analizar el caso en que el n sea positivo o el que el n sea negativo. Pero ya ustedes ya tienen un caso en el que no se cumple, ¿ya? Como esto dice siempre, basta que ustedes encuentren un contraejemplo, es decir, un caso en el que no se cumple, y esto ya se va a las pailas, ¿ya? Entonces, como yo ya lo encontré, considerando el caso en el que el n sea 0, que es el caso más fácil de analizar, no se cumplía, entonces estoy al otro lado, ¿ya? Ya sé que el 1 es falso, ya sé que el 2 es falso, pero lamentablemente acá me aparece esta maldita alternativa que dice ninguna de ellas. Por lo tanto voy a tener que analizar sí o sí el 3, ¿ya? Si no apareciera esa, sería fácil porque la única que les queda como posibilidad es solo 3, y ustedes habrían marcado esa al tiro. Pero como tengo esta otra que dice ninguna de ellas, obligado a analizarlo, ¿ya? Entonces, me están diciendo que esa igualdad se cumple, ¿ya? Acá hay que tener ojo, 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 ojo. Voy a borrar esto, va a seguir estando en el video. Ustedes ahí le pueden colocar pausa, pero yo necesito espacio. Acá hay que tener mucho ojo por lo siguiente. Si nosotros vemos esta igualdad, 2 elevado a n menos 2 elevado a n menos 1 igual a 2 elevado a n menos 1. Hay que tener ojo porque lo que se tiende a hacer, y lo que también se mencionaba en el análisis de la prueba de ese año, es que la gente hacía esto, ¿ya? ¿Por qué hacía eso? Porque veía la misma potencia, 2 elevado a n menos 1, 2 elevado a n menos 1, y las eliminaba, y decía ya, 2 elevado a n es igual a 0. Y decía, ah ya, falso, y marcaba ninguna de ellas,
¿ya? Y está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? Porque acá hay un signo negativo, ¿ya? Entonces esto que está acá a la izquierda de la igualdad es negativo, pero esto que está acá a la derecha de la igualdad es positivo, a pesar de que la forma sea la misma. Es como tener un menos 3 a la izquierda y un 3 a la derecha. No puedo hacer estas eliminaciones así. Si fueran del mismo signo, haga todo lo que quiera, pero no es el caso. ¿Cómo se resuelve esto? Como me están dando una igualdad, yo tengo que trabajar entonces lo que está a la izquierda, 2n menos 2n menos 1, y llegar, ojalá, a lo que está a la derecha. Si no se cumple, entonces ahí ya puedo marcar ninguna de ellas. Pero si se cumple, entonces va a ser solo 3. ¿Cómo, en el santo nombre de Jesús, voy a poder resolver esto de acá? La forma de hacer esto es la siguiente y ustedes van a tener que utilizar propiedades de potencias. Primero, este 2 elevado a n no puedo hacer mucho con él, pero este sí puedo trabajarlo. Lo puedo trabajar de la siguiente forma: 2 elevado a n dividido 2 elevado a 1, ¿ya? Marco este 1 porque es importante. La división de potencias de igual base lo que hace es restar los exponentes. Por lo tanto, esto que está acá se transforma en lo que está arriba. Eso es lo que usualmente uno hace, ¿ya? Tomar esto, verlo y decir, ah, ya, esto lo voy a tener que reducir un poco, mantengo la base, resto los exponentes. Uno siempre hace el paso para allá, ¿ya? Comúnmente, y en general en todos los ejercicios se pide hacer el paso para allá. Es como, siempre se pide simplificar, ¿ya? Pero casi nunca se pide amplificar. En este caso lo que yo tengo que tener ojo es que yo tengo que hacer el paso contrario. Pasar de la expresión que ya está reducida y dejarla menos reducida, ¿ya? Ahí está la pillería. ¿Y por qué una pillería? Porque ahora puedo tener esto: 2 elevado a n menos 2 elevado a n por 1 dividido en 2, ¿ya? Lo que hice fue separar un poquito la fracción para dejar este un medio fuera, ¿ya? Solamente eso. Y hacer lo siguiente: como tengo 2 elevado a n en este primer término y 2 elevado a n en este segundo término, lo que voy a hacer es factorizar. Término común, 2 elevado a n, abro paréntesis. 2 elevado a n, ¿por cuánto me da 2 elevado a n? Que es este primer término. Por 1, ¿ya? Si yo multiplico 2 elevado a n por 1, me da 2 elevado a n. Coloco la resta y acá tengo lo siguiente: 2 elevado a n, ¿por cuánto me da 2 elevado a n por un medio? Por esa intención yo lo coloqué separado, para saber inmediatamente que este es el término por el cual tengo que multiplicar a este, ¿ya? Y hacer lo que tiene que ir dentro del paréntesis entonces, de forma inmediata. Y esto todavía no termina porque ni siquiera se me parece a lo que está a la derecha de la igualdad desde el comienzo. 2 elevado a n por, voy a tener que resolver este paréntesis, ¿ya? Obviamente este 1 le voy a colocar un 1 abajo y ustedes pueden resolverlo de la forma que quieran, por el método que quieran, ¿ya? 1 menos un medio da un medio. Y ahora lo que voy a hacer es volver a utilizar esto, pero para la derecha, ¿ya? Es decir, acá me va a quedar 2 elevado a n dividido en 2. Yo sé que ese 2 tiene un exponente 1. Y por propiedades de la potencia yo mantengo la base y resto los exponentes. Lo que está acá lo trabajé solamente desde la parte de la izquierda, ¿ya? Es igual a esto. Voy a alejarlo un poquito para que se note, ¿ya? ¿Dónde está mi...? Es igual a esto. Es igual a 2 elevado a n menos 1. Totalmente igual, ¿ya? Por lo tanto, la 3 sí es verdadera y estaría marcando la alternativa C, ¿ya? En este caso, solamente en este caso, desde que está la igualdad de forma algebraica, no tengo que verificar casos, ¿ya? Porque si yo sigo la regla algebraica que todos deberíamos manejar, o al menos necesitamos manejar para la prueba, todas las reglas se cumplen para cualquier caso, ¿ya? No tengo reglas algebraicas para casos positivos o para casos negativos o para iguales a 0.
Son reglas algebraicas comunes y corrientes que se trabajan en cualquiera de los casos, ¿ya? ¿Cuál era la pillería, obviamente, acá? ¿Y por qué mucha gente marcaba ninguna de ellas? Porque no se daba cuenta de que nosotros podíamos pasar de esto a esto, ¿ya? O lo que les mencionaba acá, pasar de la potencia que ya está reducida a reducirla menos, ¿ya? A dejarla menos, menos trabajada. Como insisto, uno generalmente hace el trabajo de aquí para allá, ¿no? ¿Ya? Uno en general simplifica, pero no amplifica mucho porque no es lo que se pide cotidianamente. Entonces, por eso esto era una pillería bastante grande. Este ejercicio lo respondió correctamente con el 10% de las personas, ¿ya? Que dieron esa prueba. Por lo tanto, es un ejercicio difícil, complicadísimo, ¿ya? Todas las partes eran difíciles acá, la verdad, ¿ya? El 1 y el 2 había que analizarlo por casos y el 3 había que hacer pillería. Entonces este caso, o sea, este ejercicio era para que se equivocaran, simplemente, ¿ya? Por eso lo quise colocar, para que se den cuenta de que a veces los ejercicios no son tan fáciles tampoco. Y eso es lo que hace la diferencia entre los 850 y los 780.